La Comunitat Valenciana, una comunidad hecha por y para las personas. Articulada sobre el principio de sostenibilidad ambiental, productiva y social. Y con un nexo en común que nos hace cada vez más grandes, la competitividad. Una competitividad que impulsamos mediante el papel dinamizador de las instituciones públicas, analizando las necesidades del sector empresarial valenciano, donde el papel de la Generalitat es clave para ofrecer soluciones. Y así es como nace el Plan Agiliza. Impulsado por la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, y un trabajo en equipo con el resto de consellerías y el sector empresarial valenciano. Creado para fomentar la actividad económica y la competitividad de las empresas, asegurándoles un marco normativo estable y una gestión ágil basada en la simplificación y reducción de cargas administrativas, para lograr la máxima eficiencia en los procedimientos de la Generalitat. El Plan Agiliza ya ha iniciado 3 grandes proyectos. Plan Agiliza Urbanismo, intervención integral de los planes de urbanismo que ofrece agilización en el desarrollo de los informes sectoriales y su tramitación telemática, creando una nueva y eficiente herramienta digital, Guíate. Plan Agiliza Industria. Agiliza la comunicación con el empresario mediante un catálogo electrónico de establecimientos e instalaciones industriales que incluye la actualización de las normativas de las instalaciones industriales. Plan Agiliza Medio Ambiente. Agiliza los procedimientos relacionados con la autorización ambiental integrada, acelerando la tramitación de todos los expedientes y así atraer a nuevos inversores privados. Un plan Agiliza que agiliza la comunicación entre las instituciones y los sectores empresariales, agiliza la tramitación administrativa, agiliza una comunidad valenciana eficiente y competitiva. Plan Agiliza. agiliza.gva.es. Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Muy buenas a todas y a todos. Gracias por estar ahí de nuevo en la que va a ser la última webinar de esta legislatura. Hemos querido apurar mucho en el tiempo para que nadie pudiera pensar que esto tenía motivos ni mucho menos electorales, pero hemos considerado que una guía de esta enjundia, como es la de una urbanización sostenible, teníamos que ofrecerla cuanto antes para que podáis tenerla y utilizarla. Sabéis que este plan Agiliza que comentaba el vídeo hace un momento se conforma por una serie de guías que lo que pretenden es formar e informar a todos los urbanistas que formamos parte de este colectivo tan importante y tan necesario y tan sufridor del urbanismo siempre tan complejo, y que pues esta guía va a ser una más, pero una más, y yo diría que una de las más importantes a la hora de redactar nuestros proyectos, los proyectos de futuro, la lucha climática, junto con también la guía, yo diría que de perspectiva de género, que es otra forma de ver el urbanismo también y otra forma de urbanizar. Así que, bueno, pues hoy tenemos uno de los temas que yo diría que es de los más importantes que se pueden haber dado en esta legislatura. Sabéis que, y si no sabéis os lo digo yo, que posiblemente hoy se apruebe la Agenda Urbana Valenciana, es decir, esos 17, creo que son 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales esta guía es una parte fundamental de cómo vamos a tener que luchar contra este problema gravísimo que es el cambio climático. Se convierte, pues, la urbanización en también un instrumento de lucha contra ese cambio que hemos provocado los humanos y que necesariamente tenemos que dar unos giros y unos cambios importantes para intentar al menos mitigarlo, si no solucionarlo, ya que parece que el cambio está aquí para quedarse. Es una herramienta, como digo, de lucha contra el cambio climático, y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué una guía específica de la Comunidad Valenciana? Ya existe alguna guía a nivel estatal. Bueno, pues porque nosotros tenemos unas características muy diferentes al resto del territorio español. Por ejemplo,
embates que se producen en la costa, que cada vez son más virulentos y que cada vez nos producen problemas comiendo nuestra costa, y ocupando y llegando a inundar zonas importantes. Pero hablando de inundaciones también, bueno, pues tenemos un territorio que es fácilmente inundable en muchos sitios. Por eso que nos quejamos tantas veces de esos informes sectoriales respecto a la inundabilidad, pues te das cuenta de lo importantes que son y de lo importante que es hacer el urbanismo teniendo en cuenta esta característica de la inundabilidad de nuestro territorio, para después no lamentar, ¿no? Que es una de las cuestiones importantes. Hemos sufrido durante esta legislatura una brutal dana en la Vega Baja, y esa brutal dana pues nos ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero, aunque no es lo importante solo el dinero, pero el esfuerzo sí, para poder restaurar toda la situación que en la Vega Baja se dio con esa dana tan importante que sufrimos. Pero hay otra cuestión también muy importante, que son los incendios, ¿no? Los incendios que ya son de sexta generación, ya no son cualquier incendio. Ahora ya no son los incendios en agosto, son los incendios en marzo, como el que hemos tenido en toda la zona del Alto Mijares, y afectando a municipios y a poblaciones que han tenido que evacuar su población íntegra. Es decir, aquí tenemos un grave problema en la Comunidad Valenciana que nos diferencia de manera importante con el resto de España, y por lo tanto necesitamos una guía específica para intentar dar una solución desde el urbanismo también al cambio climático. Y ahí eso es muy importante también, porque es debemos tener en cuenta pues esa infraestructura verde que es básica para luchar contra este cambio climático. Y es una infraestructura verde que, en primer lugar, tenemos la infraestructura verde rural, de una gran importancia, que no podemos únicamente dedicarnos a proteger el suelo, sino que tenemos que proteger de manera activa, y tenemos que proteger esos valores teniendo una perspectiva de lucha contra el cambio climático. Y ya os diría que dentro de lo que hoy vamos a hablar, de esta guía de la urbanización sostenible, pues esa infraestructura verde urbana pues se convierte en una herramienta, en una palanca importante también dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros pueblos, para luchar contra esta maldita situación que supone el cambio climático que ya tenemos encima. Bueno, para ello, en la webinar de hoy vamos a tener pues a grandes espadas. Uno que es una gran eminencia, que voy a ver si sé nombrarlo, es Cecil Conendale. Es un profesor, director del Instituto Nature Based Solutions Institute y profesor de honor en la Universidad de la Columbia Británica, pero también un colaborador con Naciones Unidas y un primer espada y una gran eminencia en materia de urbanismo y de urbanización sostenible. Él es, como os contará ahora después, el creador de la regla 3-30-300, una regla que vais a escuchar a partir de ahora de manera pues intensa, seguramente intensa, porque es una gran regla de aplicación a nuestras ciudades para evitar problemas como los de isla de calor que ya tenemos en nuestras ciudades, y pues otras soluciones de carácter urbanístico. Y también estarán con nosotros dos profesores, dos queridos amigos míos también, de la Universidad Politécnica, que ya trabajaron con nosotros a confeccionar la guía orientativa de la minimización de impacto, dos personas que han trabajado y trabajan continuamente desde la universidad, pero también colaborando con esta dirección general, para todos los problemas que se generan sobre el territorio, pues intentar buscarles soluciones y daros a vosotros, urbanistas, herramientas que podáis utilizar para dar soluciones. Ellos son Eric Yellen y el profesor Sergio Palencia también. Los dos profesores de la Universidad Politécnica, ya os digo, han sido los redactores de lo que es nuestra guía, y una guía que la tendréis próximamente, estamos maquetándola ahora, la tenéis pues, posiblemente la semana que viene, si no la otra, colgada en nuestra web para que la podáis disfrutar. Y en ese canal que hemos creado desde la Dirección General, en la que os tenemos a todos los que habéis querido estar en una base de datos para poder dirigirnos a vosotros con novedades, pues os enviaremos la guía ya maquetada para que podáis pues, utilizarla en vuestro trabajo diario del nuevo urbanismo, que es lo que pretende la
Generalitat Valenciana y esta dirección general. Dicho todo esto y sin hacerme más pesado, lo que quiero es pues deciros que bueno, pues ahora tenemos la locución, el vídeo de Cecil Conen-Dijk. El profesor veréis que es bueno, pues algo excepcional y como se dirige a nosotros en inglés, hemos hecho una traducción simultánea para que bueno, pues aquellos que no dominéis la lengua de la pérfida Albión pues podáis entenderlo, igual que yo, que también me ocurre lo mismo. Así que sin más, doy paso ya al vídeo de Cecil y al final que sepáis, quiero que sepáis también que como siempre en estos webinars tendremos pues una parte de no de ruegos y preguntas, sino de intervenciones, reflexiones o dudas que puedan haber, que bueno, pues los profesores Eric Yellen y Sergio Palencia pues nos ayudarán también a ir resolviendo. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos después. Gracias. Hello, everybody. Great to be with you, although not in person, but it's my great pleasure to present to you the almost famous 330-300 rule for greener and healthier cities. And this rule or guideline, as you can call it as well, has gradually really gained a lot of interest and focus across the world, but also in Spain. So today I will present a little bit about the rule, where it comes from, what the background is, and also give you some examples of how it has been used already in different places across the world. So this is truly a new era for urban greening, which you will probably agree with as well. We see more focus on the role of green space in climate adaptation, in the promotion of public health, in keeping our cities attractive, in keeping them competitive, in maintaining biodiversity and our opportunities to interact with nature in cities. And we see, of course, as well, a whole range of what we call nature-based solutions being implemented. And that goes from planting more trees or making more green spaces to rewilding to the greening of buildings, as we can see here in this nice image from the Netherlands. So there are some really interesting trends, I think, for us who are interested in green. So we are living definitely in a world of change. We know that, of course, there have been some really dramatic things happening during recent years. And one of them, of course, is the COVID-19 pandemic that has kept many of us locked down for extended periods of time. But also we have things like extreme weather events, droughts, storms. We have conflicts like the current war in the Ukraine. And these all link up to the wider picture of climate change, of water scarcity, of biodiversity loss, of different health challenges as well. And of course, things like poverty and livelihoods. So we can do two things. We can be very negative, of course, and think that the water is only the glass is only half full of water, or we can actually turn it around and say, hey, half empty, I should say, or is it half full, right? We can actually start using some of these challenges and be positive and try to see what green spaces and trees in cities can do. So there is a reappreciation of nearby nature, which has also definitely become stronger with the COVID pandemic. We know more about green infrastructure for adapting cities to climate change, and there's more focus from decision makers and planners on that. We see also a mainstreaming, I would say, of urban vegetation, urban nature in decision making and in urban governance, and also the idea of nature-based thinking. So not just nature-based solutions, but also really trying to think in terms of natural processes and natural contributions in whatever we do in cities. And of course, also a need for good governance and to make sure that we have good systems in place, good arrangements in place for planning cities from a nature perspective, from a nature-based perspective, and greening cities in good ways. And this, of course, also requires leadership, skills, and capacities that can actually implement those ideas. So I've been working quite a lot recently with the United Nations, for example, with the United Nations Economic Commission for Europe. And one of the things I did with them is to write a policy brief on how to implement sustainable urban and peri-urban forestry programs. And in urban forestry, we look at the city basically as a forest. We look at all the trees and associated vegetation as one system. That includes street trees, private trees in people's gardens, woodlands, but also, for example, parks and cemeteries. So this whole system, of course, provides us with a series of ecosystem services. And you see in this illustration here,
just some of the many services that urban forests provide. So pretty essential ones like cooling, like water regulation, like providing us with healthy environments. There's really many contributions that trees and green spaces make to cities. So from that perspective, there's often a call for better guidance, for better guidelines for planners, for decision makers, for green space managers, but also for organizations like the United Nations or for national governments or not-for-profits. A call for guidelines that can help us implement and monitor greening programs, urban forestry programs. So a little bit over 2 years ago, when I was living in Barcelona, I implemented, or I came with the idea of the 330-300 rule. And you can already see it here in the illustration in a nutshell. The rule calls for everybody to see at least 3 trees from their window, from your home, but also from the places where we work and where we go to school. And these trees should be decent-sized, mature trees. We should also have at least 30% canopy cover, tree canopy cover in every single neighborhood. So this is not an average per city, but this is actually something that we have to implement at the neighborhood level. Why? Because those benefits of the canopy cover in terms of cooling, in terms of health promotion, need to be brought to all communities, not just to those people who have more money and are actually living in greener areas already. And especially for vulnerable communities in cities, there's a big need to provide canopy cover and access to green space. And then the third part of the 330-300 rule says that we should all live within 300 meters from a high quality public green space. And this green space should ideally be of a decent size, maybe 1 hectare, or maybe a minimum of 0.5 hectares. And this is really following World Health Organization's recommendations for having close access, easy access to green space. And the 300 meters is not just measured as a straight line, right? This is really the actual path that we have to take to walk or bike or stroll to a local green space. So yeah, the rule was introduced in February 2021, and many people have actually published about it and have made nice illustrations. So you see one here, a nice illustration on the bottom. And it really is inspired by some of the latest research on the importance of trees, on the importance of green space access. In the text here on the right, which is from the original post that I made, it talks about all the benefits. It talks also about cities like Barcelona and like other cities like Seattle and Vancouver that have set 30% canopy targets. But again, often these targets are for the city as a whole. Like in the case of Barcelona, of course, you have the Collserola Regional Park, Natural Park, which takes a lot of the canopy cover, which is much more challenging, of course, to achieve in the denser historical center of cities like Barcelona and Valencia. So when I lived in Barcelona, it looked like this for me. So as soon as I launched the rule on social media, I also started thinking, well, how do I visualize it? So from my apartment in Barcelona, I could see a decent amount of mature trees from my windows. I had a pretty decent canopy cover in the street, and this is in the Eixample area. Definitely not 30%, right? But at the street level, the canopy cover was very decent. And then finally, I didn't have to walk more than a 5 minutes period to get to the Passeig Sant Joan, which is this transformed former traffic artery, which is now basically a linear park, which offers a lot of different opportunities to enjoy green and trees. So starting to look at the evidence then, where does 330-300 come from? What is it based on? Well, the weakest component is maybe the 3-tree part. But we do know from research that is actually expanding that having visual access to trees and plants, being able to see trees and plants, is good for our mental health, for our well-being. It's also good for our performance, for the way we concentrate. There are studies, for example, that show that children in green school environments that have visual access to trees and other green, perform better in school. They learn better, they're better at problem solving. And more research is actually starting to point at, the trees are, of course, very important, as are shrubs and other types of green spaces. But definitely some research pointing in the direction that we need to be able to see green also from our homes and the places where we work and study. So this research is still to be developed. And 3 trees, why 3, you could ask? Well, of course, this has to do also with the other 2 components, the 30 and the 300, to stay in the number 3. But also, why not have some kind of volume, some kind of diversity of trees, rather than
saying that we actually are satisfied when we can see only one tree. So that's why we use the 3-tree part. Then the really interesting part, I think, is canopy cover. And there's a lot of studies now across the world, also studies done in Spain, that show that having a 30% canopy cover is actually pretty essential for example, cooling. So we know that neighborhoods that hit a 30% or more canopy cover, they see really benefits in terms of cooling effects and also the physical health of people living in those neighborhoods. But the 30% really came from a lot of studies that were done by a group in Australia led by Professor Thomas Astle-Burt. And they look at greenness of neighborhood, canopy cover, and they relate it to a whole series of different health indicators. So they looked at things like overall health of people, mental health. They look at sleeping patterns. They look at the birth weight of children that are born. And if you have a higher birth weight as a child, when you get born, you're actually more likely to be healthier later in life. And what this group found is that every single time when they hit a 30% canopy cover, greenness in the neighborhood, they actually saw significant changes, positive changes in health effects. So there is something about that number 30 that is also acknowledged in more recent studies on cooling that I will show you just at the end of the presentation. If you talk about cooling and climate change, there's actually also some work done in Canada by a professor called Carly Zeter at Concordia University that shows that you have to go up actually to 40% canopy cover before you really see major effects on the cooling. This, of course, can differ where you are in the world, and 40% is a really high number for Spanish cities, for cities elsewhere. So we have to be, maybe a bit more realistic and say that 30% is probably what we can strive for. And then the 300 meters part, well, that's actually pretty well documented. So we know from various studies that if you live within a 5-minute walk from a park, you will use that park much more often, and that will also result in a better health, physical health and mental health. Also studies from Denmark, like this one, show that if you live much further away, like more than a kilometer away, you definitely have lower motivation to go to that space, and you're much less physically active. So yeah, I launched the rule in February 2021 while I was in Barcelona, and it was picked up very rapidly. So people on social media, organizations like Greenpeace Spain, that even used it as part of its campaigns and protests around Madrid, about the greening of Madrid. And even the World Economic Forum picked it up and made a little movie about recommending 330-300. And the interesting thing is, I think that although it was a new rule, a new thing, a lot of people started thinking, this sounds so logical and makes so much sense that this must have been around for quite many years. So it became well known, I think, within a very short period of time. I sometimes joke that my own highlight in my career was when I made it to the French Cosmopolitan with 330-300. Of course, this is a bit of a joke, but I published many scientific articles in my life, and I have to say that the impact of 330-300 has made that impact much larger than I've ever could have done with my scientific work before. It has really reached all kinds of publications, all kinds of media outlets. And I think one of the good things is that 330-300 is easy for everybody to understand, also for regular citizens. People can relate to these 3 numbers and what it means for their neighborhood and their street. So how do we put this in practice? Something that you probably also would be interested in. Well, luckily, there are now a lot of cities across the world that are using 330-300. I just showed a few of the cities here on the right. Also international organizations like UNECE, Nordic Council of Ministers, organizations like Greenpeace Spain or Nature Canada, and as well as some political parties. For example, as I record this, we have actually an election going on in the Netherlands where some of the parties are using 330-300 as an inspiration. So yeah, definitely some opportunities here to learn from others. And for example, the city of Haarlem in the Netherlands adopted this based on a proposal by a political party, but also places like Saanich in Canada, St. Petersburg in Florida. And there was just news that the cities of Malmö and Kalmar in Sweden have actually integrated 330-300, not just in their green strategy, but in the city's general plan, in the master plan of the city. So the whole spatial development of the city is going to be influenced by using this rule. Well, in Spain, of course, there has been quite some interest as well. Cities like Barcelona, but now also, of course, Valencia have shown interest. And very interesting, I think, was that in Viladecans, in the greater Barcelona area, there was a meeting of the municipalities and regions, the provinces of Spain, and there a declaration was actually accepted, the Declaración de Viladecans,
300, that actually was really going into recommending the 330-300 rule for Spanish municipalities, but also for provinces. And this organization represents quite a lot of the municipalities and provinces, regional authorities in Spain. This can be expected to have quite an impact as well. An interesting little fact is it was actually adopted on October 4th in 2022, and October 4th happens to be my birthday as well. So it was an interesting birthday present. Organizations like Nature Canada, which is a big not-for-profit in Canada promoting nature and nature use in Canada, they also included in their report bringing the canopy to all. And you see here that they recommend also the 330-300 rule as part of the actions that cities and organizations can take. Funding is also coming. Some work in Scotland by Future Woodland Scotland that is investing now a £10 million fund into the greening of Scottish cities, and 330-300 is used to drive that program and to measure its success. Of course, the question is often, well, is there actually space for new trees, for green spaces? Well, actually, there is, of course. There is often like small areas where we can do tiny forests or pocket parks or community gardens. We can use roofs, we can use facades. So we have to be a bit more creative, I think, in how we can green our cities that are even those most dense cities and most historical centers. We also have developed or seen the development of different methods to measure 330-300. You can imagine that measuring 30% canopy is maybe not so difficult based on satellite data, etc., LiDAR. The 300 meters is also doable with GIS analysis, but how do you measure 3 trees from your window? Well, one way to do it is to take a buffer from every home, every residence, a buffer, for example, of a 30-meter radius, and then see on the map how many canopies, larger canopies, fall within that buffer, and then you assume that people can see those trees. But you can, of course, also use Google Street View or other tools to assess this. So one of the companies or organizations that has made an assessment method is an organization, a company called Cobra Groeninzicht in the Netherlands. And they have actually developed these kind of maps for all municipalities in the Netherlands, where you can see how is the city doing on the 3, the 30, and the 300. And this is the city of Utrecht in the center of the Netherlands. I live in a neighboring city called Zeist. And this is for view of trees. So you see the red areas. Those are the areas where people can see much less often than 3 trees. So they sometimes cannot see any tree. And if you go to the larger or to the greener areas, you see there's much more visual access to trees. And these kind of maps, of course, can really help prioritize in the political systems, in the planning systems, where we should green more or where we should also be aware to conserve existing green spaces. So this is a map for Utrecht. Again, this is for canopy cover, and the red areas are the areas where the canopy cover is much lower than 30%. And here you see that actually 30% is very difficult to realize. We're far away from it at the moment. It's a little bit better for 300 meters from the nearest park. You see here, at least half of Utrecht actually has good access to green spaces within 300 meters. But also here you see areas where that access is much more problematic. So yeah, there is some research now that is carried out specifically for 330-300. I wrote it up, some of the background research in an article. But recently, a team by IS Global in Barcelona did a first study where they combined 330-300. And then they looked at mental health benefits. And when they looked at those places in Barcelona that fulfilled the rule, which is less than 5% of the city at the moment, there you saw actually that there was a mental health benefit. So people were in better mental health. And of course, a very powerful study that came out very recently, a few weeks ago, or maybe a month ago, was again by a team from IS Global in Barcelona. And they studied over 50 European cities and the related canopy cover to the number of deaths during heatwave events, excess deaths especially, so people who would normally not die, but they die because of the heat wave. And they found that if you can reach a 30% canopy cover at the neighborhood level, at the city level, maybe in some cases, you can actually reduce the number of excess deaths by 1/3. So that's actually pretty amazing, right? If you think about summer heat waves that we've seen in Spain, that we've seen in Europe, where thousands of people have died because of heat, we could actually save thousands of lives by greening our cities, by cooling the cities by even 1 or 1.5 degrees centigrade. So this is a really powerful study, published also in The Lancet. This is one of the top medical journals. And of course, we can involve citizen science. We can ask people, as Greenpeace Spain did, and also some journalists in the Netherlands did, how many trees can you see from your window?
and maybe monitor this over time and ask people again to send in a few years. So I think it's really good that 330-300 is becoming, a policy is becoming something which is being implemented, and it's great to see the interest. It does allow for setting some clear targets for benchmarking and for monitoring. It does help also, I think, to take trees and green spaces more seriously, linking them to public health and climate benefits, and also to see them as part of what we call critical infrastructure for cities. There is a pretty sound evidence base already, and I think this evidence base is growing. There's quite some studies underway now, and I'm involved myself also in some studies that are trying to see, well, how can we measure some of these benefits and how can we monitor them over time? It's easy to understand and communicate. Everybody can remember 330-300. It's easy to remember it also in Spanish. And I think very importantly, it's really a start of a conversation. It brings trees and green spaces up to a political level where we talk about big decisions about how we want to develop our cities, how we see them in the future. And I think this is really crucial, as trees and green spaces often have been more like a last item to be put on the agenda. So with that, I would like to thank you for your attention. Thank you for listening, and enjoy the rest of your conference. Muchísimas gracias, Cecil. Realmente ha sido muy interesante. Yo he leído, porque entendía también a medias el inglés, que es una regla imparable, una regla imparable. Y efectivamente considero que es una auténtica regla imparable, pero que tenemos que aprovechar este momento. Aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, en toda España prácticamente, se van a renovar los gobiernos municipales, y los gobiernos municipales son esos políticos que van a tener que aplicar sin duda esta regla del 3-30-300 que tú nos propones. Una gran regla, y que va a hacer posible que el verde entre en la ciudad y que la infraestructura verde sea realmente verde, y que esa colaboración entre la infraestructura verde y la infraestructura azul, que también se habla, pues sea el futuro de nuestras ciudades en la lucha contra el cambio climático. Dicho eso, bueno, pues muchísimas gracias, como te digo, y pasaríamos ahora a la intervención de los redactores de la guía, que son Eric Yellen y José Sergio Palencia, los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, que han redactado nuestra guía. Así que os paso la palabra, Eric, Sergio, y bueno, vosotros nos contaréis qué es la guía en sí. Gracias. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quería saludar a todos los asistentes y agradecer al director general su confianza al querer contar con el Departamento de Urbanismo de la UPV para esta guía que hoy presentamos. Para mí y para nosotros. Es un placer estar aquí en este acto hoy, porque creo muy oportuno esta reflexión sobre cómo construimos nuestras ciudades, y aquí estoy convencido de que desde el urbanismo tenemos mucho que aportar para la adaptación de nuestra sociedad al cambio climático. Estoy viendo la presentación. Soy incapaz ahora mismo de pasar las diapositivas, porque no las veo. Disculpad. Problema técnico para arrancar. De verdad no veo las diapositivas, no sé cómo pasarlas. No sé si los demás las ven o... Realmente no la veo. Pequeño problema técnico, disculpar.
Sergio, ¿tú la ves, la diapositiva? ¿La puedes pasar tú? ¿Y me echas una mano o tampoco la ves? No, le he comentado a Víctor, me ha dicho que un segundo. Vale, Lo va a solucionar él. Vale, o sea que no, nadie la está viendo. Vale. No se ve, pero bueno, será rápido. Mientras tanto, sí que podíais explicarnos un poco las dificultades que os habéis ido encontrando para la redacción de la guía. Sí, bueno, realmente, bueno, la guía, lo que hemos tratado de hacer es, hemos consultado muchas manuales y estrategias que puedan existir sobre cómo adaptar nuestras ciudades al cambio climático y al final llegamos a un punto de reflexión donde dijimos, bueno, pero es que esto al final, ¿cómo aterrizarlo al urbanismo? ¿No? Y cómo realmente hacerlo compatible con la legislación urbanística vigente, ¿no? En el caso de la Comunidad Valenciana, ¿no? Nos preocupaba de pasar realmente a una estrategia como el 330-300 y otras medidas que ahora os presentaremos a realmente, bueno, bien, es que esto es compatible, es factible con cómo estamos de momento trabajando el urbanismo. Y entonces, pues, ahí hicimos este ejercicio de ver esa compatibilidad entre estas propuestas, estas medidas que teníamos pensado y el marco legal. Bueno, ya tengo la presentación, por lo tanto, después de esta pequeña introducción voy a seguir. Bueno, creo que ya aquí ya somos muy pocos en dudar del cambio climático y de sus efectos negativos, ¿no? Las temperaturas aumentan, se modifica el régimen de precipitaciones y al final esto afecta principalmente a las áreas urbanas en las cuales en la Comunidad Valenciana viven el 68% de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues el reto el reto para enfrentarse al cambio climático parte evidentemente de entender sus causas y sus efectos, ¿no? Y es precisamente sobre ambos que tiene que actuar cualquier estrategia que vaya en este sentido, ¿no? Es así que, bueno, se habla de medidas de adaptación, actuando sobre las causas, buscando reducir las emisiones netas de la atmósfera, de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, se habla de medidas de mitigación, actuando de alguna manera sobre los efectos, buscando limitar los riesgos derivados del cambio climático, ¿no? Introduciendo, por ejemplo, lo verde, como nos ha explicado Ceci, ¿no? O introduciendo sistemas de drenaje urbano sostenible o muchas de las medidas que vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, entendiendo lo anterior, bueno, pues resulta evidente que las ciudades son causa, pero como lo decía Cecil, buscando este vaso medio lleno, ¿no? Estas ciudades también pueden ser y deben ser solución a lo que es el cambio climático, ¿no? Lo cual le da especialmente, le da especial sentido a la guía de la cual aquí vamos a hablar. Realmente esto no lo decimos nosotros, no lo digo yo, sino que ya viene recogido en muchos documentos, desde los ODS de la ONU, pasando por la Agenda Urbana Española, hasta evidentemente la Agenda Urbana Valenciana, que hoy mismo el director general nos decía que seguramente se apruebe, pues plantea que la ciudad es uno de los principales campos de trabajo para actuar frente al reto planteado por el cambio climático, ¿no? De manera bastante detallada, la Agenda Urbana Española pues, ya nos daba un poco, cuando se publicó, las claves para actuar, ¿no? Habla de la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza como solución multifuncional, habla de permeabilización, habla de vegetación en el espacio público, habla de modelo urbano, que debe ser bajo en carbono, eficiente energéticamente, funcional, debe ser compacto y mixto, esta ciudad de los 15 minutos.
habla de morfología urbana y sus efectos sobre la isla de calor urbano, al cual ya se ha referido el director general, y habla de prevención de daños por inundación. Bueno, realmente, bueno, existen ya estrategias como las que os vamos a presentar en el campo del urbanismo. Existen manuales, guías como esta de la Federación Española de Municipios y Provincias, como guías que puedan tener Euskadi, Navarra, Andalucía y incluso en el caso de la Comunidad Valenciana, pues la guía de diseño urbano en zonas mediterráneas para mitigar el efecto de la isla de calor del Instituto Valenciano de la Edificación. Si bien esta última y seguramente las otras también plantean pues numerosas medidas interesantes, configurando todas ellas, son documentos de mucho valor, pues realmente no acaban de dar solución integrada que esté conectada con la técnica del urbanismo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y pues realmente por esto esta guía, ¿no? Pero realmente, ¿qué dice la legislación valenciana sobre cambio climático y urbanismo? Bueno, realmente cuando analizas un poco el texto refundido, pues las referencias a este problema son pocas de momento, ¿no? Su análisis pues revela que, si bien la palabra sostenible es presente en todo el texto, pues son muy escasas las menciones directas al cambio climático. Bueno, sí, dice, se debe estudiar y se considerará cuando se habla de evaluación ambiental estratégica, pero luego, pues cuando ya vamos al tejido urbano, palabras como calor, sequía, ola de calor, elevación del mar, permeabilidad, sistemas urbano de drenaje sostenible y al final todas las propuestas de las cuales vamos a hablar, pues, realmente apenas aparecen. En cualquier caso, ni en el preámbulo del texto refundido, ni remete en el artículo, más allá de este artículo 52 sobre evaluación ambiental estratégica, pues aparece el cambio climático, ¿no? Realmente hay que esperar a lo que son los anexos 4, 10 y 12 del texto refundido para acabar encontrando medidas, propuestas, estándares que pueden ayudarnos un poco en la dirección que aquí estamos buscando, ¿no? Luego, bueno, evidentemente, pues sí que han aparecido pues, decretos, ley como el de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para aprovechamiento de energías renovables o pues la ley de cambio climático y transición ecológica que sí que incorporan estos aspectos y en algunos de sus artículos afectan directamente al urbanismo. Bueno, al final en la guía pues hemos querido sobre legislación pues recoger en una tabla como lo que aparece aquí pues los distintos temas que se tratan y dónde se pueden encontrar para, entre otras, nosotros tener esta base que necesitábamos para ver cómo aplicar pues estas propuestas que en el equipo redactor teníamos en la mente. Bien, al final, ¿cuál es la estrategia? Yo creo que ha sido enunciada tanto ya por Cecil en sus grandes líneas como por el director general, parte realmente de la introducción del el verde como principal estrategia de actuación, pero no por aportar verde. Lo importante no es introducir verde, sino realmente lo importante es introducir los beneficios que acompañan ese verde, ¿no? que podemos ver en esta gráfica que está aquí, ¿no? Se trata pues de introducir soluciones basadas en la naturaleza, conforme más espacio verde urbano mejor, ¿vale?
porque estamos convencidos que esto permite reducir la exposición al calor y reducir la contaminación del aire, retiene agua y permite recargar acuíferos, proporciona sumideros de carbono, introduce biodiversidad y al final pues ayuda a la salud física y mental de las personas, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que se plantea es que con el verde se conseguirá una ciudad pues, más saludable, eficiente, permeable y confortable. Bien, bueno, ¿qué es la guía que hoy presentamos? Bueno, pues, quiere ser una herramienta que sirva de guía para los responsables municipales, arquitectos, ingenieros y urbanistas en general. Pretende servir de orientación tanto para los nuevos espacios urbanos en suelo urbanizable como los existentes en suelo urbano. Plantea medidas de mitigación y adaptación en la urbanización, pero también algunos criterios de actuación sobre la edificación. Y, bueno, finalmente, desde un punto de vista metodológico, pues la guía la hemos querido construir desde el estricto cumplimiento de los estándares y criterios urbanísticos existentes enunciados en el texto refundido, así como a partir de la recopilación de guías y soluciones técnicas ya publicadas. Bueno, la guía se estructura en unos 6 capítulos, que son los que veis aquí: la reflexión introductoria, el papel del urbanismo en la adaptación al cambio climático, un análisis legislativo, la definición un poco de lo que es la estrategia de esta guía, los distintos tipos de medidas que hemos planteado y al final un ejemplo de aplicación compatible con la legislación urbanística vigente. Bien, ¿qué medidas se plantean en la guía? Bueno, la verdad es que para mí es un placer seguir la exposición de Cécile y haber podido contar con Cécile, porque, bueno, pues, hemos querido realmente como primera medida, quizás la más novedosa, pues realmente incorporar esa renaturalización de nuestra ciudad y adoptar con el beneplácito del director general, que encantado con esta idea, adoptar la regla del 330-300 que ha sido expuesto anteriormente por Cécile en su exposición, ¿vale? Como habéis escuchado, es una regla muy reciente, tiene apenas 2 años, pero realmente, como lo ha explicado perfectamente, tiene una repercusión que él mismo no se esperaba y que realmente parece muy prometedora y creo que es de felicitarse esta apuesta por parte de la Generalitat Valenciana en adoptar esta medida, ¿no? Bueno, realmente, bueno, pues esta regla lo que plantea es, en primer lugar, que todo el mundo debería poder ver al menos 3 árboles de porte alto desde su casa, desde su lugar de trabajo o su lugar de estudio, ¿no? Y esto se puede hacer en las plazas, en las zonas verdes que tenemos, pues se puede completar esto con arbolado en la calle, arbolado de alineación, arbolado en los espacios libres residuales de la red viaria, y evidentemente se puede conseguir estos árboles en lo que son las parcelas privadas y públicas, ¿no? Aprovechando el espacio libre de edificación, pues seguramente podamos introducir estos 3 árboles por vivienda o por lugar de trabajo, que realmente no son 3 árboles por vivienda, son 3 árboles a la vista de una vivienda, es decir, que un árbol puede compartirse por varias viviendas o por varios lugares de trabajo, ¿vale? Bien. En este punto, realmente, seguramente es muy importante, y lo introducimos en la guía, aspectos como que tanto las normas urbanísticas como las ordenanzas municipales de alguna manera tendrán que
recoger la obligación de plantación y de mantenimiento de este arbolado, esta vegetación, ¿no? Y evidentemente otro criterio fundamental que también trabajamos en la guía es el tema de la selección de especies, ¿no? Bueno, en segundo lugar, bueno, pues debe existir, como lo ha comentado Cecil, pues un 30% de cubierta verde en cada barrio, en cada vecindario, ¿no? Entendiendo, recogiendo de nuevo estos 300 metros, ¿vale? Entendiendo ese vecindario como esa área a 300 metros que define un poco el área funcional del ciudadano, ¿no? Y bueno, pues aquí pues un pequeño ejercicio parecido al que enseñó Cecil de Utrecht, pues de cubierta verde en Valencia, de porcentaje de cubierta verde en la ciudad de Valencia, ¿no? Bien, una vez más, bueno, pues este 30% de zona verde, bueno, lo podemos conseguir evidentemente mediante las zonas verdes que ya están previstas en los propios estándares urbanísticos del texto refundido, ¿vale? Habrá que irse a estándares altos, tirando a metros cuadrados de zona verde por edificación elevado, y habrá que irse a intentar un porcentaje vegetado muy superior al mínimo que plantea el texto refundido del 50%, ¿no? De la zona verde que tiene que ser apta para albergar vegetación, ¿no? Pero bueno, al margen de estas zonas verdes, pues se puede completar de nuevo con zonas ajardinadas en parcelas, y donde ya sean suficientes estas zonas ajardinadas o en tejidos urbanos como en Sanchi, donde realmente pues no hay apenas espacio libre o no lo hay directamente, pues habrá que trabajar con estrategias o con propuestas ligadas a fachadas vegetadas o techos con cubiertas verdes, ¿no? Disculpar la errata que está ahí, pero bien. Y luego, bueno, otra clave, evidentemente, es el espacio público, ¿no? La red viaria, donde pues aquí hay una gran oportunidad para lo que nos deja libre la red viaria para incorporar vegetación y pues complementarlo también con sistemas urbanos de SUTS, ¿no? Perdón. Bien, y finalmente esta tercera parte de la regla 30-300, disculpa, es esta distancia máxima de 300 metros a la zona verde de alta calidad más cercana, ¿no? Considerando estos 5 o 10 minutos a pie, parece una distancia razonable y avalada por mucha literatura científica, y considerando pues estos 300 metros que también vienen recogidos por la misma OMS en sus recomendaciones. Nosotros aquí hemos optado por también estos 300 metros, no podía ser de otra manera, adoptando esta regla, pero dejando realmente las zonas verdes, dejando como la exigencia a lo que son parques y jardines, ¿no? Dejando fuera lo que son las áreas de juego. Y bueno, con esto voy a volver a ceder la palabra a Sergio y volveré al final para concluir un poco nuestra guía, ¿no? Entonces, Sergio, si te parece. Muy bien, muchas gracias, Eric. Y nada, pues gracias a la Generalitat por darnos esta oportunidad. Me sumo a las felicitaciones y bueno, y por supuesto, bueno, voy a comentar algunas cosas que no voy a poder evitar redundar en lo que ya ha dicho Cecil y lo que ha dicho Eric, ¿no? Porque de alguna manera, como ya se ha visto y se va a ir viendo a lo largo de la presentación, pues todo está muy ligado y al final acabamos muriendo todos en que los objetivos son los mismos. Lo único que voy a actuar sobre espacios de la ciudad, digamos, distintos y dando algunas herramientas que bueno, con pequeñas variaciones, al final, insisto, redunda en generar espacios que sobre todo beneficien la salud
y beneficien pues, bueno, la calidad urbana que al fin y al cabo es lo que todos buscamos, ¿no? Como ya se ha dicho, la guía está fundamentada en partir de lo que es el marco legislativo valenciano, es decir, yo creo que es uno de los puntos fuertes de esta guía es precisamente ese, ¿no? Que no es una guía para todos, sino es una guía específica donde, cumpliendo lo que la legislación valenciana, que en un futuro podría adaptarse o ir adaptándose a algunas recomendaciones de las que aquí vamos a aportar, pero que no dejan de ser recomendaciones, la ley, una guía no la puede modificar a priori, pero lo que sí que vamos a hacer es ir dando ideas de cómo vamos a ir desarrollando sistemas o modelos de urbanización o de actuación en la ciudad que beneficien tanto a la salud como pues al cambio climático, que es lo que aquí tratamos. En primer lugar, basándome en la habitabilidad, que es el tema que voy a tocar ahora, del espacio público, el legislador valenciano plantea que debe garantizar una serie de espacios peatonales con una serie de dimensiones que, sin entrar en cuánto debe ser esas dimensiones, porque no lo plantea, sino son ideas, pues pide que los espacios peatonales sean anchos, que sean seguros, que sean libres de conflictos al tráfico. Es verdad que estas directrices vienen recogidas en el anexo 12 sobre los criterios relacionados con el género, ¿no? Es decir, que de nuevo estamos, como bien ha dicho Eri, pues la propia legislación en sus articulados no recoge estas cosas, sino que lo recogen anexos como complementos al marco legal. Bien, ahí tenéis algunos ejemplos propios de la Comunidad Valenciana y concretamente de la Ciudad de Valencia, donde se perciben que se pueden llevar a cabo estos espacios, ¿no? Espacios generosos entre espacios verdes, con espacios seguros, donde se distingue o se diferencia bien lo que es la zona peatonal de la zona de tráfico, en este caso ciclista y de transporte público. También el legislador nos está diciendo que debe generarse espacios públicos donde se lleven a cabo o se puedan llevar a cabo determinadas actividades de relación social, zonas de estar, simple y llanamente, de reunión, de recreo, es decir, donde el ser humano pues vaya realizando sus actos cotidianos de relación con otras personas, ¿no? Como algunos ejemplos que vamos poniendo en las imágenes que podéis ver, ¿no? Bien, a la vista de lo que el legislador nos marca, bueno, pues también en sus anexos de la legislación valenciana se plantea una serie de metas. Es decir, bueno, ¿y esto cómo lo puedo conseguir, ¿no? Pues en parte se plantea que la superficie mínima viaria que se debe destinar a los viandantes debe alcanzar el 75% de toda la superficie viaria, ¿no? Esto referido siempre a lo que llamamos la red de espacios de vida cotidiana, que ahí, bueno, pues he puesto un croquis extraído de una publicación de espacios precisamente para la vida cotidiana, que es fruto de una tesis doctoral de Adriana Quicoleto y de Colectivo Punt 6, que, bueno, pues la publicó hace unos años y nos da una idea clara de tres espacios muy claramente diferenciados, lo que llamaríamos este espacio de proximidad, ¿no? Que limita el barrio, un espacio donde se producen las relaciones más cercanas y unos espacios, digamos, más cotidianos, cada uno de ellos diferenciados por distintas distancias de recorrido, siendo el más cercano 5 minutos hasta 20 minutos, como serían estos espacios que conformarían nuestro día a día para hacer nuestra actividad laboral o nuestra actividad de ocio, la que proceda. Bien, aparte de esta superficie mínima que la propia legislación establece, no es criterio nuestro, aparece también lo que se plantea como espacios de relación, donde se definen claramente un conjunto de espacios, todo ello públicos, jardines, espacios dedicados al comercio, equipamientos, donde se marcan una serie de criterios de proximidad, es decir, de nuevo nos movemos dentro de ese radio de los 5 minutos, 300 metros, que coincide precisamente con la teoría de Cecil, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando siempre de entornos muy próximos en los cuales esto va a redundar en la forma de movernos, como luego veremos. Bien, esto lo podéis ver todos ya casi tenemos algún ejemplo en Valencia, esto es un ejemplo de Barcelona, pero evidentemente se puede ver claramente como otra de las metas es que de alguna manera vaya ganando el espacio público mayor protagonismo dentro de la ciudad. Es decir, vamos a ir dándole más importancia, vamos a darle prioridad al viandante, vamos a regular
el tráfico de otra manera, no como antes se hacía, ¿no? Que al final era canalizar, o sea, el espacio lo ganaba el vehículo porque era el prioritario y había que ponerle su espacio de aparcamiento, había que darle las vías necesarias para que se canalizara lo más rápidamente posible, y ahora de lo que se trata es precisamente de intentar repensar la ciudad, darle prioridad al ciudadano y en este caso los viales, digamos, reducirlos a lo estrictamente necesario. La idea de la supermanzana, como el ejemplo que tenéis aquí, pues básicamente consiste en esto, en generar una serie de viales que digamos que sí que canalizarían el tráfico principal, el tráfico de paso y el transporte público, que puede ser pensado desde el momento de la planificación de la ciudad, por supuesto, y de los distintos instrumentos de planeamiento, y después sí que tener unas vías de carácter principalmente peatonal, pero que permitan el tránsito vehicular pues para pequeños accesos a garajes y de velocidad, por supuesto, lenta. En este sentido, y analizando la ocupación de la vía de lo que serían las calzadas para los vehículos privados y lo que sería el espacio público para el ciudadano, estimamos como recomendación, tratando de redondear las cifras que hemos ido manejando y explorando, que realmente debería dedicarse como máximo a lo que sería el vehículo, a la circulación del vehículo a motor, 1/3 de la calle. Insisto que es una recomendación, pero que puede ser un ejemplo interesante de acotar cuánto debe ser el espacio dedicado al vehículo. En este caso, y siguiendo la legislación valenciana, tenemos ahí un cuadro que establece cuál debe ser los anchos tipo según los sentidos de circulación de los viarios, y nosotros le hemos acoplado, digamos, un ancho máximo que debería de contener o que debería llevar asociado lo que sería la calzada para la circulación de vehículos, ¿no? Es un poco pensando precisamente en esta regla que hemos planteado de 1/3 de la calle, siempre con esos mínimos de 4,5 y 6 que establece la legislación por un tema de seguridad y de acceso a vehículos de emergencia, ¿no? Bien, dicho esto, y ya un poco relacionando lo que son las medidas que estamos planteando en materia de habitabilidad del espacio público y cuáles son sus efectos sobre el cambio climático, pues planteamos una serie de medidas en cuanto a lo que la calle se refiere, donde se restrinja lo que es el uso del espacio destinado al vehículo privado. Habrá que acotar dónde lo ponemos, de alguna manera ya proponemos cosas en la guía. Incrementar la cobertura vegetal, tanto arbórea como zonas verdes de pequeña altura, arbustivos y demás. Mejorar los acabados de las superficies con pavimentos fríos y tratando de conseguir que aumente el albedo. Instalar estructuras móviles en el caso de ser necesario para generar un mayor sombraje en aquellas zonas donde sea necesario y, por supuesto, incorporar en todos los casos posibles que tengamos esas zonas verdes sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Qué vamos a conseguir con estas medidas? Pues a priori vamos a poder reducir la velocidad de circulación de los vehículos, vamos a poder aumentar la humedad ambiental de la ciudad en ese entorno, vamos a poder conseguir rebajar la temperatura, como habéis visto se hablaba de una media de 1,3, bueno, nos podremos mover entre 1,1 y 2 grados según la densidad y según las circunstancias. Vamos a poder disminuir el calentamiento de la superficie de la calzada y por lo tanto también podremos de alguna manera gestionar mejor las escorrentías pluviales fundamentalmente, ¿no? ¿Resultados sobre el cambio climático? Pues bueno, sobre el cambio climático vamos a conseguir, si aplicamos estas medidas, pues reducir las emisiones de CO2, aumentar la captación de CO2 al tener más masa frondosa, disminuir el efecto de la isla de calor, que como bien se ha dicho, pues está siendo una causa de fallecimiento los últimos años de gran calado, y reducir inundaciones por pluviales, como también se ha comentado. Si hablamos del espacio público destinado a esas relaciones entre comercios, servicios, equipamientos en ese espacio público, pues digamos que las medidas son similares, pero con alguna puntualización, ¿no? En este caso podríamos hablar de ocupación máxima de un vial de menos de 50% de su ancho. Esto también viene recogido en las recomendaciones, en los anexos. Una ocupación por actividades comerciales que no supere el 30% de la superficie total del espacio público dedicado a los viandantes. Por lo tanto, tenemos unas restricciones ya establecidas en el propio marco legislativo. De nuevo, en esos espacios que van a estar restringidos, que van a ser dedicados al peatón, tratar de utilizar pavimentos fríos que sean permeables y que los tratemos de diferenciar también
del vial peatonal y aquellos espacios que tienen otros usos, ¿no? También eso nos va a marcar claramente diferencias. Separar espacios también con vegetación, es decir, que pueden actuar como fronteras, como franjas o zonas que luego pueden actuar como espacios de biorretención para temas de SUDS, o instalar de nuevo pues, sombras donde allí resulte necesario. Con esto de nuevo pues vamos a garantizar en primer lugar la seguridad del espacio público para los viandantes, aumentar la humedad, reducir la temperatura, como veis los efectos son similares, no puede ser de otra manera, disminuir el calentamiento de la superficie y controlar mejor las escorrentías, que si no tenemos ningún sistema más que bueno, pues el alcantarillado tradicional de pluviales, donde lo focalizamos todo, ¿no? En consecuencia, estos espacios podrían aportar una reducción de emisiones de CO2, una disminución del efecto de la isla de calor y aumentar la seguridad en posibles inundaciones. Y en la última cuestión para estos espacios, en materia de habitabilidad del espacio público, en estos espacios próximos a menos de 300 metros, una de las dos objetivos, y que en este caso se plantean como medidas que habría que desarrollar, sería la intensificación de relacionar la economía de barrio con los espacios verdes y la residencia de los ciudadanos. De alguna manera, y está demostrado en diversas publicaciones, que se potencia la economía del barrio con la calidad urbana de los mismos a partir de este tipo de soluciones. Por lo tanto, aunque al principio pudiera causar cierto rechazo, ¿no? Es un cambio de hábito, pues a medio largo plazo pues redunda en factores o resultados positivos, ¿no? Y por otra parte, tratar de incentivar a los ciudadanos, a los residentes en estos barrios, no se va a conseguir en todos, como es lógico, todos tenemos nuestro trabajo pues, en sitios muy diversos, pero tratar de captar o generar que la actividad económica o laboral de estos barrios sea ocupada en parte o gran parte por los residentes en el mismo. Esto va a redundar mucho en la reducción de la movilidad y, por lo tanto, de prescindir del vehículo y moverse peatonalmente, ¿no? De manera que se va a conseguir mejoras en este sentido. Por lo tanto, los efectos, como veis, van a ser prácticamente iguales o similares, evidentemente con escalas distintas. Bien, aquí algunos ejemplos de la propia ciudad de Valencia, ¿no? De lo que estamos hablando, pues espacios de ocupación, ¿no? Pues menos del 50% de la vía pública, la zona peatonal, pues por los comercios, ¿no? Que tienden a algunos de ellos a ocupar parte de la vía, que no decimos que eso sea negativo, pero sí se puede utilizar la plataforma de la vía para darles acabados distintos según el uso que vayan a tener, o ganar espacio de la vía pública como este que tenéis aquí, de un colegio, un equipamiento en el cual, pues bueno, se podía jugar con la permeabilidad, que no es el caso, se pinta de verde, pero es casi engañoso a la vista, pero digamos que si además jugamos con pavimentos permeables, pues mejoramos las condiciones de la urbanización y por supuesto también ahí faltaría, como vemos, algunos alcorques están pues sin árboles, ¿no? Cosa que sería imprescindible también completar. Y luego otra parte de la ciudad, también pues una ciudad sin coches, ¿vale? Donde se reduce al máximo con una urbanización distinta, pero quizá como parte negativa sí que se echa en falta pues esa vegetación que es escasa o esa permeabilidad, ¿no? Sin embargo, sí que genera esos espacios de ocio, de relación, de estar entre los ciudadanos. Bien. Ya pasando a otro punto, como sería la movilidad, se van a repetir algunas cosas porque al final, como veis, todo va a estar imbricado, es casi imposible separar cada una de las cuestiones. Ya algunas cosas de movilidad las hemos visto aquí, pero entrando un poco en la materia, básicamente, si además del objetivo estratégico 3 que ha planteado Eric dentro de lo que sería la Agenda Urbana Española, nos centramos en el 5, establece una serie de actuaciones que deben ser llevadas a cabo en materia de movilidad sostenible, que las tenéis ahí, que básicamente pues, redundan en fomentar los sistemas de transporte eficiente, los transportes públicos, darle mayor prioridad al peatón, generar intercambiadores, generar aparcamientos en la periferia, de alguna manera pues, sacarlos de la vía pública en la mayoría de siempre que se pueda, potenciar la movilidad ciclista y de otros vehículos de movilidad personal, en fin, garantizar los movimientos o los desplazamientos no motorizados y sobre todo seguros. Eso es lo más importante, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos al respecto.
En cuanto a la legislación valenciana, pues a la hora de analizarla, pues ¿qué se dice al respecto? Bueno, de nuevo en el anexo 12 de la legislación, pues se está hablando de actuaciones destinadas a lo que es la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, donde lo que se busca o se pretende el legislador es que se supriman las barreras arquitectónicas, eso tiene mucho que ver con los acabados que vamos a plantear en la calle, de adecuar los espacios públicos, los edificios, de generar facilidad y seguridad a las personas que tienen dificultades para su movilidad y, bueno, de facilitar o generar una convivencia armónica entre los distintos modos de transporte que existen en la ciudad, ¿no? El legislador, además, pues propone otro tipo de actuaciones dirigidas a la planificación con perspectiva de género, basadas fundamentalmente en identificar o generar o plantear diferentes formas de desplazamiento y de transporte, tanto dentro de un barrio, que serán distintas, porque como hemos dicho, no sería un tráfico pasante y por lo tanto vamos a reducir la vía o la calzada a la mínima expresión posible, siempre dentro de la legalidad, y tratar de priorizar al peatón, pero también generar esa conectividad con los barrios vecinos, a partir de modos de transporte que sean transporte público, que sean carriles bici, que sean peatonalizando lo máximo posible. Generar también, a través de los instrumentos de planeamiento, pues cierta facilidad en cuanto a que se generen espacios de movilidad sin que se reduzca el espacio peatonal, es decir, sin penalizar al espacio peatonal, como ya hemos dicho, garantizar la seguridad de los itinerarios nocturnos y, como no, también establecer una serie de jerarquía en la red que evite la mayoría de las posibilidades, los conflictos que muchas veces se generan por estar redes al mismo nivel, con distintas velocidades, con cruces que no están bien resueltos, ¿no? Bien, en definitiva, lo que se busca es garantizar los espacios peatonales, seguros, libres, bueno, y llevar a cabo, pues, facilitar las actividades de relación social, de estar, de reunión y de recreo. Bien, ¿cómo se pretende llevar a cabo? Bueno, pues para ello, bueno, pues en la Comunidad Valenciana se plantean las siguientes metas. Por una parte, armonizar, como he dicho, todos estos modos de transporte o de movilidad, priorizando los usos para los peatones, generando carriles separados como los que veis en la imagen, donde se ve perfectamente un carril bici separado por un espacio verde, una franja, una especie de corredor, con una vía peatonal de gran amplitud en su margen derecha. En las vías que tengan que estar compartidas, reducir siempre la velocidad a 10 km por hora, que serán en los barrios, en las zonas de accesos a garajes, donde la calzada sea la mínima posible para, digamos, disponer del máximo espacio peatonal. En cuanto al transporte público, pues nuestra idea es que se le dé cobertura en todos los nuevos desarrollos, que tiene que llegar a todos los ciudadanos que se prevean que van a ocupar los espacios residenciales de ese nuevo desarrollo y, por lo tanto, a menos de 300 metros deberían de tener al menos una parada de transporte público, independientemente de que sea un modo de transporte u otro. Eso ya debería de planificarse según el tamaño de la ciudad, como no puede ser de otra manera. En cuanto a las condiciones funcionales que se establecen en la legislación, pues se está hablando de que se deben de minimizar las pendientes, debe haber un equilibrio en los distintos trazados, el ancho mínimo debe ser de 5 metros para el paso de vehículos de emergencia, deben estar debidamente conectadas las nuevas vías que se establezcan, los nuevos carriles bici y otros ejes con el exterior, con los barrios colindantes. Y, bueno, se debe diferenciar, pues, claramente la zona peatonal, dándole mayor seguridad y exclusividad frente a otros espacios dentro de la vía pública, ¿no? En cuanto a las dimensiones, bueno, nos marca la legislación, como ya habéis visto en la tabla anterior, en base al índice de eficabilidad bruta, pues cuál debe ser el ancho mínimo de los viales. Nosotros hemos incorporado el ancho que debería ser máximo de las calzadas, es decir, ahí hay un mínimo, pero ahí también hay un máximo. Los viales peatonales se establecen que sean de 5 metros. Se establece que el uso dominante residencial podrá reducirse en cierto modo hasta un 20%. Bueno, el ancho mínimo de las aceras se establecen según
Si son más mínimo de 2 metros, pero a partir de 3 metros se exige vegetación y a partir de 4 es obligatoria. Y luego, bueno, pues se establecen unos anchos mínimos de las calzadas, como ya hemos dicho, los carriles bicis también se establecen unos mínimos y las zonas de aparcamiento también bien definidas. Todos estos son condicionantes que a nosotros nos marcan después a la hora de establecer una serie de medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio, cosas que no incorpora el legislador y que vemos el día a día en nuestra ciudad es que, bueno, los carriles bicis en principio, bueno, pues están canalizando, tanto las propias bicicletas para las cuales han sido pensadas como los vehículos de movilidad personal que han venido, ha sido una revolución de los últimos años y de alguna manera está generando tal incremento de usuarios que llegan a generar un tráfico en algunas horas bastante importante, casi más punta que en la propia calzada. Por lo tanto, esto es algo que hay que repensar en cuanto a su dimensión. La ley nos dice 2 metros, pero creemos que tiene que ser mayor, como ahora veremos. En cuanto a las motocicletas, bicicletas, vehículos de movilidad personal, no se habla para nada de cuál debe ser o determinar los aparcamientos para los mismos, sino que, bueno, pues la ciudad va generando en algunos espacios algunos aparcamientos, pero no tenemos demasiado. Ahí tenemos algunos ejemplos, como se ven, del mal uso que se hace del aparcamiento de la motocicleta, o bien porque no hay, o a veces habiéndolo, como veis en la imagen de abajo, pues bueno, la moto exclusivamente es la única que está encima de la acera. Bien, ya voy terminando. En cuanto a las propuestas que planteamos, pues básicamente establecer una jerarquización del viario precisamente para intentar reducir a la máxima expresión el viario dentro de lo que es el viario, la calzada del vehículo privado dentro de lo que sería un barrio. Establecer esa superficie máxima destinada a la calzada de 1/3, como mucho. Plantear que la superficie de aparcamiento, sin disminuir las plazas que determina la ley, como se deben de obtener, que el 50% se puedan implementar en lo que sería el propio viario, pero el otro 50% establecer reservas, zonas específicas de aparcamiento, como el que tenéis ahí, que evidentemente no es el mejor, pero estos aparcamientos pueden ser mejorados con sombras, tanto con árboles como con sombras artificiales, pero generar espacios, bolsas de aparcamiento externas a la vía. En cuanto a los carriles ciclistas, pues separarlos de los peatonales, como tenéis en la imagen. Esto existe, esto es Valencia, por lo tanto tenemos espacios así construidos y creo que es una solución muy loable y muy aceptable. Generar aparcamientos para motocicletas y dimensionarlos. En la Comunidad Valenciana tenemos ahora mismo un orden de referencia de más o menos un 20% de motos con respecto a la totalidad del parque de vehículos. Por lo tanto, planteamos que ese 20% sea la referencia de zonas de aparcamiento que deberían de reservarse en la vía pública, para las motos en este caso. Del mismo modo, las bicicletas planteamos que deben de tener su espacio, pero no debe ser un espacio que ocupen las aceras o los espacios públicos peatonales, sino que tengan un espacio específico, como el que tenéis ahí en la imagen, separados del viandante y separando los modos, evitamos problemas, ¿no? Incluso planteamos un dimensionado que sea de 2 plazas por cada 100 metros cuadrados de techo de vivienda plurifamiliar y bajarlo a una plaza por vivienda unifamiliar en zonas residenciales unifamiliares, ¿no? En cuanto al ancho del carril bici, con lo que estábamos diciendo, los 2 metros creemos que con el tráfico actual se nos queda corto. Planteamos que se pueda ampliar, y insisto, esto es una recomendación, a 2,5, lo cual da más seguridad, confort al usuario, ¿no? Y bueno, por último, pues algunas propuestas adicionales, pues bueno, el tema de los pavimentos de los aparcamientos, de alguna manera buscar las mismas medidas similares a las anteriores, que sean permeables, que reduzcan el calentamiento de la superficie, que vayan acompañados de la vegetación arbórea para aumentar lo que sería la absorción del CO2 y generar mayor sombra. En los aparcamientos en zonas específicas siempre procurar que haya vegetación arbórea o en su defecto sombras artificiales que, como he dicho, se pueden utilizar también como cubiertas de placa solar. Los carriles bicis, pues disponer pavimentos permeables. Hay soluciones técnicas que cada vez lo permiten más. Ahora pondré un ejemplo visual. Y luego, bueno, pues incentivar siempre que se pueda el transporte alternativo, especialmente el transporte público y el peatonal, ¿no?
Bien, alguna imagen. Esto es un ejemplo de Benicassim, está sacado del proyecto, un proyecto de SUD, un proyecto de investigación que realizaron ahí unos compañeros de la universidad y gente no de la universidad, donde, bueno, pues el carril bici actúa como, está hecho con material permeable, con material cerámico que genera permeabilidad en el terreno y, por lo tanto, hay técnicas que nos permiten, aunque parezca aparentemente materiales impermeables, pues mejorar las condiciones de drenaje de la zona, ¿no? Y por último, una última transparencia en los SUD, que como ya hemos visto, hemos entrado en algunos casos atrás, no vamos a redundar más. En la Comunidad Valenciana se han hecho diversos trabajos, ahí os pongo simplemente las portadas de 3 guías ya existentes, concretamente del Ayuntamiento de Castellón, el Ayuntamiento de Valencia y concretamente también de Benaguasil, que fue uno de los pioneros en un proyecto de investigación de carácter europeo, en el cual, bueno, pues aparecen multitud de soluciones combinadas con todo esto que hemos comentado para incorporar los SUDs en los nuevos procesos urbanísticos. Y nada, con esto paso la palabra de nuevo a Eric. Muchas gracias. Bueno, pues para acabar y rápidamente, para dejar algo de espacio a lo que es el coloquio quizás, bueno, para acabar hemos procurado aterrizar un poco estas propuestas y ver cómo aplicarlas a un sector residencial, ¿no? Un ejercicio complicado, intentando ver cómo llevar esta regla del 30%, que era quizás la más difícil de resolver, a el cumplimiento del marco urbanístico actual y al final del espacio que tenemos, ¿no? Los estándares del espacio que tenemos para los distintos usos del suelo que se tienen que dar, ¿no? Bueno, para ello hemos simulado diversos sectores tipo, con sus parámetros urbanísticos y su tipología edificatoria. Bueno, pues con esta ficha, por ejemplo, viviendas adosadas, pues hemos hecho el típico cálculo de las distintas superficies del sector en base a los estándares urbanísticos y los parámetros urbanísticos que teníamos, ¿vale? Y bueno, pues este ejercicio realmente lo hemos llevado y a partir de estos datos anteriores evaluamos las distintas estrategias de actuación mediante una matriz como esto, ¿no? Partiendo de unos distintos escenarios de superficie de zona verde y considerando, eso sí, un porcentaje mínimo de zona verde ocupado por la vegetación del 75%, más alto que el 50% exigido por la normativa, calculamos de alguna manera en esta tercera fila realmente el déficit de verde, de superficie verde que nos quedaba pendiente para cumplir con este 30%. Y el ejercicio a continuación fue de, bueno, ¿dónde vamos a conseguir este déficit de verde, ¿no? En algunos casos con un estándar de zona verde bajo bastante elevado, ese déficit, pero cuando ya tenemos una amplia superficie de zona verde, pues este déficit pues ya es más pequeñito, ¿no? Bueno, con ello pues valoramos 3 estrategias y su idoneidad, ¿no? Una primera estrategia donde pues, introducíamos básicamente lo verde que nos falta en lo que son las parcelas. Otra estrategia, la tercera, donde en vez de trabajar en las parcelas, trabajamos básicamente en el viario, en renaturalizar el viario. Y luego, pues en una estrategia intermedia, mixta, donde pues estuvimos probando repartir ese déficit o ese verde que nos faltaba, el 50% entre parcelas y viario. Evidentemente, pues entre el primero y el último, pues existe todas las combinaciones que uno se quiera, ¿no? Pero era un poco ver cómo se comportaba el sector, ¿no? Y bueno, finalmente, pues en esta matriz, con esta gama de color, reflejamos de alguna manera la idoneidad de las medidas, ¿no? En verde, donde era posible conseguir fácilmente ese 30% que nos plantea Cecil, ¿vale?
y hasta el rojo, donde realmente parecía ya imposible con esa tipología edificatoria y con esas zonas verdes que en este caso son mínimas, ¿no? Bueno, este ejercicio realmente lo hemos hecho sobre las 4 tipologías edificatorias que todos conocemos y aplicándolo a las 5 fichas tipo que aparecen en el reglamento de zonas del 99 para tener de alguna ejemplos de sectores tipos que podía darse. Entonces hemos valorado estos 20 sectores y pues para un poco testear esto. Llegando un poco con todo ello, pues llegando a la conclusión pues, siguiente, ¿no? Hemos podido testear ahí cómo aplicar ese 30% y bueno, podemos avanzar de alguna manera unas estrategias que habría que abordar como recomendación para conseguir ese 30% según tipología edificatoria, ¿no? En algunas tipologías pues será más fácil trabajar en parcelas y en otras pues sí o sí hay que ir a una estrategia de introducción de verde mixta, introducirlo en las parcelas y en el viario y en muchos casos, en cualquier caso, adoptando estándares o una superficie mínima de zona verde relativamente importante, pero sí que según lo que estuvimos trabajando, pues parece factible. Y bueno, para ya realmente pues acabar, pues la última regla de los 300 metros, bueno, pues realmente no es muy complicado de conseguirla. Es un sector de menos de 300.000 metros cuadrados, pues seguramente es fácil con una localización céntrica de la zona verde conseguir esta cobertura de todo el sector con este radio de 300 metros y evidentemente pues en sectores más grandes o en sectores más lineales o donde la zona verde tenga que estar no en el centro sino en los bordes, pues seguramente haya que ir multiplicando los círculos y ir dividiendo la zona verde en varias zonas, ¿no? En varias parcelas, ¿no? Desde luego en sectores de más de 300.000 metros cuadrados seguramente sí o sí haya que plantear como mínimo 2 zonas verdes para asegurar la cobertura de toda la población de lo que es el sector, ¿vale? Y bueno, pues con esto agradeceros la atención. Insisto en la idea de Vicente, que pronto tendréis la guía disponible. Vuelvo a ceder la palabra a Vicente. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Sergio. Seguro que va a ser de gran utilidad para los ayuntamientos esta guía, una guía absolutamente necesaria para ese cambio que nos tiene que dar de la ciudad comida por los coches que hemos tenido pues a finales del siglo pasado y principios de este, en que la necesidad de la movilidad privada pues hacía que tuviéramos que ocupar todo el espacio para el tránsito de los vehículos en 2 direcciones y además a los 2 lados para aparcar, reduciendo cada vez más las aceras, reduciendo cada vez más el espacio peatonal. Por lo tanto, creo que esto va a ser importante. Y otras circunstancias también como las que se han dado últimamente de utilización en las zonas verdes a través de césped sintético, ¿no? que a lo que hace realmente es permeabilizar e impermeabilizar lo que son las zonas verdes y evitar que esa permeabilidad natural que debería tener el suelo pues lo impide. Yo creo que vamos a luchar tenemos que luchar contra esas prácticas, tenemos que recuperar la ciudad será recuperar salud. Hemos pasado una grave pandemia que nos ha demostrado que teníamos que trabajar de otra manera en la ciudad para poder hacerla más habitable. Y estas figuras de las supermanzanas, pues bueno, son unas figuras que
van a ser complicadas, porque evidentemente el coche se va a resistir a perder su superficie de dominio, ¿no? Y eso va a suponer que, bueno, pues que hayan conflictos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahí estáis también desde el Departamento de Urbanismo, al cual os agradezco eternamente el apoyo que nos habéis dado y sobre todo en esta guía para poder trabajar y bueno, hacer que ese futuro próximo en el que ya me imagino que los vehículos serán vehículos eléctricos, los coches serán eléctricos, pero también tendremos que ver dónde colocamos esos postes de recarga rápida y cómo trabajan, ¿no? Cómo se trabaja en la urbanización para conseguir esa parte de movilidad sostenible que supone la electricidad y cómo obtenemos esa electricidad también con energías renovables, pues todo va a ser un juego importante, pero que o entramos en él en los próximos años o sencillamente estamos pues muertos, realmente muertos, ¿no? Porque estaremos matando el planeta. Si os parece, entramos porque hay algunas preguntas que nos están haciendo y, bueno, por algunas, bueno, todas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Octavio Molines nos hace una primera pregunta que nos dice cómo se incentivaría que los residentes de los barrios trabajen en estos mismos barrios. Bueno, en cierta manera eso ya está pasando, ¿no? Es difícil cuando estamos hablando que los trabajos son trabajos industriales, tienes que irte a zonas donde pues específicamente se tiene que ir a esos polígonos industriales y esos parques industriales. Pero ya es cierto que hay mucha gente que trabaja en casa, que trabaja en casa a través del teletrabajo y que ahí hay otro reto importante también, el teletrabajo, ¿no? Que eso es la cuestión importante, pero desde luego ya se puede empezar a trabajar, creo yo, ¿no? ¿No opináis lo mismo? Sí, bueno, yo en mi opinión también, a ver, cuando se plantea este tipo de medida, realmente estamos pensando en que la ciudad que está por venir, si se siguieran medidas como las que hemos planteado, sería muy distinta a la que tenemos, generando espacios de oportunidad y digamos que, como bien dice Vicente, evidentemente el que trabaja en una fábrica externa a la ciudad, pues evidentemente tendrá que salir de ella. Pero aquellos que puedan, de alguna manera, dedicar su actividad a los nuevos espacios que se vayan a generar, porque va a haber nueva economía dentro de lo que es cada barrio y eso va a incentivar que haya gente que se ubique ahí. Ahora, si los que van a trabajar en un barrio residen 2 barrios más allá, pues eso es un problema casi de reubicarse, ¿no? Yo creo que soy bastante partidario y mucha gente cada vez más de vivir lo más cercano posible en la medida de las posibilidades de cada uno donde trabaja, ¿no? Si su trabajo es más o menos estático, evidentemente. Pero bueno, eso es un tema que no podemos controlar, pero sí generar ciudad con espacios de oportunidad para que se generen nuevas actividades económicas en ese espacio y eso de alguna manera lo tendrá que desarrollar alguien, si es alguien del barrio o alguien que coja esa oportunidad y resida y termine residiendo en el barrio, pues fantástico, creo que conseguimos el objetivo, ¿no? Bueno, desde la Generalitat vamos a trabajar también, estamos trabajando con una ley de barrios, precisamente, que lo que estudiará serán pues, esas soluciones habitacionales y de trabajo, ¿eh? Y eso es también importante. No sé si para esta legislatura o para la que viene, seguramente ya para la que viene, pues esa ley de barrios pues será una realidad. Octavio también nos pregunta, Octavio Molines, que si la guía contiene algún aspecto normativo de obligado cumplimiento en la Comunidad Valenciana o solo es una guía con recomendaciones que se pueden tener en cuenta o no. Bueno, yo diría que es un mix. Realmente una guía no puede ser norma, no hace norma. Pero lo que sí que hace esta guía, como hemos visto al final en la explicación de Eric, es recoger la normativa que tenemos en los reglamentos y ajustarlas a estas nuevas soluciones de 330-300. ¿No, Eric? Creo que eso es importante. Sí, yo creo que evidentemente, como bien lo dice Vicente, bueno, pues la ley es lo que hay que cumplir, pero yo creo que aquí lo que se demuestra es que hay una regla muy interesante con muchos beneficios y que esa regla tiene encaje en la normativa, pero evidentemente esta regla del 30% pues no se puede
no se puede obligar. Entiendo que no, pero bueno, es fácil de conseguir, es factible y creo que redunda en una urbanización de mayor calidad, pensado para todos, ¿no? y todas. Yo, si me podéis permitir, yo creo que en la reflexión anterior, en la pregunta anterior sobre el trabajar en los barrios, no sé si podemos incentivar, pero desde luego yo creo que la mezcla y la necesidad de usos mixtos está ya incluso recogido en el propio texto refundido, es decir, en el anexo en el anexo 10, cuando se habla de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, se habla de la necesidad de mezcla de usos, ¿vale? Y luego pues se habla de mixidad, es decir, yo creo que esto ya está en los criterios de ordenación y de una ciudad sostenible, ¿no? Recogido en la misma ley. Marcos Sevilla nos dice, bueno, respecto a las calles con plataforma única, ¿existen algunas recomendaciones en relación con la disposición de algún elemento de protección a los peatones, como jardineras, volardos, zonas verdes, etcétera? ¿Qué me contáis? Bueno, a ver, en ese sentido no hablamos de volardos. Creo que aquí precisamente, ahondando en lo verde, la idea es plantear soluciones, bueno, pues con árboles o planteando con espacios que pueden ser compatibles con los SUDs, ¿no? Con los sistemas urbanos de drenaje. ¿Por qué? Pues porque podemos poner determinados, bueno, pues determinados espacios como jardines de agua o poner, vamos, disponer espacios verdes que en principio, vamos, tienen unas funciones muy distintas y, bueno, yo creo que al final es un tema educacional. Es decir, la gente, en cuanto ve que aquello tiene otra función, que no es un bordillo con una acera pavimentada, pues yo creo que la gente termina respetándolo más. Por eso yo creo que el cambio de pavimento, el señalizar adecuadamente para qué es cada uso, facilitará el que la gente de alguna manera lo respete más. Siempre tendremos al que no lo respete, pero bueno, para eso también está otros servicios, que es la Guardia Urbana, ¿no? Que de alguna manera tiene que velar por terminar de educar a aquellos que nos respetan. Pero entiendo que no es necesario ponernos más barreras artificiales que aprovechar la propia naturaleza, ¿no? De naturalizar el espacio. Yo creo que debería ir por ahí. Ese es el objeto y es lo que la guía plantea fundamentalmente. En este sentido, Marcos reflexiona, dice, en este tipo de vía nos encontramos con el problema de que los coches puedan invadir el espacio reservado a los peatones y afecten a la seguridad de estos. Además, el pavimento de las zonas reservadas a los peatones no está pensada para resistir cargas de los coches. Efectivamente. Sí, por eso creo que hay que jugar con pavimentos distintos y sobre todo con espacios verdes. No quiere decir que no se vaya a pavimentar nada, claro que se pavimentará, ¿no? Habrá que generar también espacios donde se pueda circular con cierta seguridad, pero que eso no quita que podamos poner elementos en el diseño urbano para disuadir a los malos aparcamientos, las malas prácticas, ¿no? Y Marcos también me pregunta... Sí, perdona. Sí. No, que creo que, bueno, estamos hablando aquí al final de civismo, ¿no? Estamos hablando de educación claro. Y quizás pues la clave a nivel de diseño urbano es la que ha dado Sergio, ¿no? De lo que haces perfectamente espacios, ¿no? Que estén bien claros. Y en este sentido, por ejemplo, esta ubicación de aparcamiento de bicicleta en una acera, pues al final acaba generando conflictos, ¿no? Es decir, pues, si no se define bien el aparcamiento de la bici, se diferencia bien de lo que es la acera, al final el origen o destino de cualquier viaje en bicicleta acaba sobre la acera. Entonces, pues al final se genera ese conflicto que entonces, pues la clave es definir bien los espacios, ¿no? Que cada uno sepa dónde tiene que estar. Claro, es el concepto aquel de urbanidad, ¿no? Que se aprovecha también aquí, ¿no? Para ese juego de palabras con el urbanismo. Y Marcos también nos pregunta que, siguiendo con lo de las calles de plataforma única respecto a la permeabilidad peatonal,
largas franjas arbóreas a lo largo de la calle pueden perjudicar esta permeabilidad. ¿Existe algún tipo de recomendación referente a este aspecto? No sé. No, a ver, es un poco lo mismo que ya hemos comentado, es decir, sí que es verdad, como ha comentado Eric, que sí que en la guía introduce algunas especies que son más o menos compatibles con lo que es el sistema urbano, pero que en principio, bueno, no hay algo específico que esto hayamos analizado que vaya a generar problemas como los que vemos de levantamiento de pavimentos y demás, ¿no? Se pueden utilizar determinadas especies, incluso, como he dicho antes, arbustivas. Es decir, ya simplemente el hecho de verme un pequeño seto, un pequeño algo que me entorpece para yo ocupar ese espacio, pues lo más probable es que no lo haga, como es lógico, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no tenemos más preguntas de momento. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, daros las gracias a todas y a todos los que habéis estado, los 150 que habéis estado en esta webinar. Sois mucha gente los que tenéis interés en esta cuestión. Invitaros a que, bueno, en vuestros municipios, pues que la aplicación de esta regla, aprovechemos ahora que vienen elecciones a los diferentes partidos políticos, pues obligarles, ¿no?, a que esta regla de salud, porque no deja de ser una regla de salud, pues la pongan en marcha y que respeten al máximo y desarrollen pues esta infraestructura verde urbana que para eso la tenemos. Dar las gracias al Departamento de Urbanismo, pero especialmente a Sergio Palencia, a Eric Yellen, que siempre están ahí cuando los necesitamos. Y deciros que, bueno, que recibiréis pues si no habéis estado, porque a veces uno no puede estar todo el tiempo conectado y necesita su trabajo, pues que le impide estar en plena conexión, bueno, pues que sepáis que, pues que estamos a vuestra disposición. Si alguien quiere darse de alta porque no estuviera en nuestra base de datos, es urbanisme, en valenciano, urbanisme@gva.es. Nos enviáis un correo, decís queremos estar aquí, nosotros queremos recibir información y seguro que os seguiremos enviando información. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y seguimos con esta labor de formación e información. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.